Marcelo, cuando quieras puedes dar inicio. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpas por la demora en conectarnos. Estábamos esperando que se sumara gente que estaba demorada y que nos pidió por favor de poder sumarse. El tema obviamente está más que interesante como para que tratar de escuchar todo lo que puede llegar a ser la exposición. En primer lugar, Héctor Guisado, el presidente de la asociación, ha tenido una reunión de urgencia en una de las universidades donde él es titular de cátedra, por eso pide disculpas también en lo que puede llegar a haber sido su presentación. Como él sabe, como ustedes bien saben, Héctor siempre está presente en este tipo de reuniones, como también siempre ha estado presente Lorenzo Ñeco, que lo veo acá también cuando fue presidente de la asociación en cada una de las actividades, y él hubiera sido de su gusto y honor estar presentando a los expositores. Así que hago esta apertura de lo que es la reunión misma. Eh, Voy a presentar a la doctora Alejandra Tadei. Alejandra Tadei va a exponer junto con el doctor Miguel Massa. Eh, y el orden no cambia porque en realidad cada uno va a exponer su parecer en este sentido. Primero agradecerle en nombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo a la doctora Tadei su predisposición. Desde el primer momento que tomamos contacto, yo personalmente, la verdad que su predisposición y su vocación de explicar cosas capaz que muy inciertas para todos aquellos que no incursionamos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, está muy, muy expuesta, muy manifiesta. La doctora Tadei es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Profesora regular de Derecho en el Colegio Nacional de Buenos Aires, participó como expositora en numerosas jornadas y congresos. Ejerció la profesión liberal hasta el año 2000, luego fue secretaria legal y técnica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2000 al año 2003. Procuradora General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2003 al año 2006 y subsecretaria legal del Ministerio de Economía de la Nación entre los años 2006 a 2009. Desde el año 2011 y hasta el 1 de marzo del 2025, trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2014 fue secretaria judicial en asuntos originarios y de relación de consumo. Y desde febrero del 2022 también subrogó la Secretaría Judicial en asuntos contenciosos administrativos y tributarios de dicho tribunal. Luego se va a sumar el doctor Miguel Massa, así que vamos a comenzar con la exposición de la doctora Alejandra Tadei. Una modalidad en lo que es la exposición, les voy a pedir que todas las preguntas, los comentarios que quieran hacer llegar, lo hagan por medio del chat. Así seguramente como se pueden llegar a repetir algunas expresiones o algunas consultas, yo voy a trabajar en lo que puede llegar a ser unificar estas preguntas y ponerlas en público, tanto para uno u otro expositor o para ambos expositores. Muchas gracias. Alejandra, nuevamente, gracias, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Eh, Perfecto. bueno, primero que nada, antes de comentar el fallo Levinas y sus efectos, muy sintéticamente sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La reforma constitucional del año 1994, en el artículo 129, consagró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo que tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, en lo que ahora nos importa inmediatamente, pero que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En ese sentido, en el año siguiente se dictó la ley 24.588, que es la ley conocida como Ley Cafiero, que establece en su artículo sexto que se van a hacer, que faculta al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. Y en su artículo 8 dice que la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia, continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación.
En el año 1996 se dicta la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que especialmente en su artículo sexto mandata a sus autoridades constituidas a que en nombre del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires agoten las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 concordantes de la Constitución Nacional. Así las cosas, bueno, la Ciudad de Buenos Aires dicta su constitución, organiza su poder judicial, que está integrado por, es bicéfalo, tiene un Tribunal Superior de Justicia integrado por 5 jueces y tiene un Consejo de la Magistratura que es el que tiene a su cargo todas las demás funciones de superintendencia, elección de jueces, remoción de magistrados, etcétera. A pesar del mandato expreso de la Constitución y del tiempo transcurrido, solamente se firmaron en estos 30 años desde la vigencia de la Constitución Nacional, acuerdos de transferencias de competencias en materia penal. Se firmaron 3 acuerdos, el cuarto no se ratificó. Por esos acuerdos se transfirieron a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para juzgar algunos delitos. Así las cosas, la Ciudad de Buenos Aires solamente tiene constituido 2 fueros, un fuero penal contravencional y de faltas, y otro fuero contencioso administrativo y tributario, donde tramitan todas las cuestiones en las que el Estado de la ciudad es parte. No, todas las discusiones seguramente por todos conocidas, de acuerdo a cuál es qué estatus jurídico tiene la Ciudad de Buenos Aires, si es provincia, si es parecida a una provincia, si es un Estado federado, en fin. Me parece que ya a esta altura no vienen al caso, pero sí me parece interesante también destacar que antes de llegar al fallo Levinas hubo una serie de fallos de la Corte Suprema que fueron preanunciando este cambio de mirada respecto de la Corte y a la Ciudad de Buenos Aires. Los los primeros fallos, el primer fallo, digamos, que es en el año 2015, es la causa Corrales, donde a raíz de un tema de competencia, la Corte dice, por primera vez, que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la capital federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias correspondientes. Esto lo dicen los jueces Lorenzetti y Maqueda. Y empiezan con lo que luego se va a repetir en todos los fallos, incluso en Levinas, de que hay que exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional. Esto, Corrales es ratificado al año siguiente en Nisman y en el año 2018, en un caso de competencia entre juzgados federales, penales siempre son estos conflictos, entre juzgados federales y juzgados, digamos, de instrucción, criminales de instrucción, la Corte cambia el criterio que siempre había tenido para resolver los conflictos de competencia. La Corte históricamente había dicho que en los conflictos de competencia entre juzgados nacionales y federales se entendía que quien debía resolver era el superior jerárquico del juez que previno, que si bien no tenían un superior común, pero que como eran nacionales y federales, el que resolvía el conflicto de competencia era el superior del juez que había prevenido. Este criterio se modifica en el caso Mármol y de ahí en lo sucesivo, porque la Corte aquí abandona ese criterio, entendiendo, igual nuevamente, como había dicho antes en Corrales, que los tribunales nacionales que tenían competencia ordinaria no eran iguales que los tribunales federales
y en ese caso es la Corte la que va a resolver el conflicto de competencia, porque entiende que son tribunales que tienen distinta jurisdicción. Este cambio de mirada de la mayoría de la Corte, porque antes lo tenían algunos jueces en minoría, se va a expresar totalmente el 4 de abril del 2019, cuando la Corte dicta dos fallos muy importantes para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo día. Uno de los fallos es Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Provincia de Córdoba sobre ejecución fiscal. En ese caso, la Corte cambia lo que venía diciendo hasta ese momento y le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires que es aforada a la Corte Suprema. Dice que la Ciudad de Buenos Aires debe contar con la misma posibilidad que tienen las provincias de contar con un tribunal imparcial para dirimir las controversias que pudieran tener con ellas. Dice que le concede el privilegio federal de litigar en instancia originaria. Dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y por lo tanto el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ese mismo día, el 4 de abril del año 2019, la Corte dicta el caso, o sea, resuelve el caso Bazán. En el caso Bazán se trataba de un conflicto de competencias entre tribunales nacionales y la Corte dice que quien debe resolver ese conflicto de competencias es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ese conflicto y todos los otros conflictos de competencia que en los sucesivos se suscitaran entre jueces de la justicia jueces nacionales, es decir, los jueces que ejercen la justicia ordinaria en la ciudad de Buenos Aires o en la capital federal. Allí, en Bazán, la Corte dice, a 4 años de la exhortación realizada en el presidente Corrales y a 23 años de la sanción de la Constitución porteña y a 25 años de la reforma de la Constitución nacional, el panorama actual muestra que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad han avanzado mínimamente en las gestiones tendientes a concretar de manera íntegra y definitiva la transferencia de la justicia nacional ordinaria al ámbito que constitucionalmente le corresponde, y la ciudad permanece por esa razón con sus instituciones inconclusas, detenta un poder ejecutivo y una legislatura en pleno funcionamiento, pero no tiene en marcha aún el poder judicial completo. A partir de la Corte resuelve el caso Bazán y envía al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad todos los conflictos de competencia que tenía para resolver que se habían producido entre tribunales ordinarios, entre la justicia nacional, entre la justicia civil y la justicia comercial, entre la justicia del trabajo y la justicia civil, etc. A partir de esa fecha, el Tribunal Superior de Justicia resuelve esos conflictos de competencia. Más allá de la oposición, los resuelve y sus decisiones son acatadas por los tribunales a los que, digamos, cuando decide a qué tribunal le corresponde la competencia, la causa sigue en ese tribunal. A partir de esa fecha, del 2019, muchos litigantes vieron en este fallo de la Corte que estaba diciendo que la Corte también, al decir eso, estaba diciendo que el Tribunal Superior de Justicia era el superior, o el Tribunal Superior para todos los casos que tramitaban en los fueros nacionales. Y empezaron a plantear ante las salas de la Cámara que habían dictado las sentencias con las que no estaban de acuerdo, un recurso de inconstitucionalidad que está previsto en la ley local, en la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires. Vale. El caso que primero llega es el caso de Levinas, en el caso Ferrari con Levinas, es el leading case que llega al Tribunal de Justicia de la Ciudad, y luego van llevando 100 y pico de casos a lo largo de los años.
En esos casos, bueno, el trámite del tribunal fue distinto. En el caso Levinas le pidió el expediente. En otros casos, lo que hacía el Tribunal Superior de Justicia era como las cámaras habían denegado el recurso de inconstitucionalidad por entender que era un procedimiento extraño y un recurso que no estaba previsto en sus códigos procesales y se denegaba in limine. Cuando las partes iban al Tribunal Superior en queja, el Tribunal Superior enviaba a las cámaras, decía que tenían que sustanciar el recurso de inconstitucionalidad, las cámaras decían que no correspondía, y entonces esto, se suscitaba un conflicto de competencia que es el que, en definitiva, bueno, y ambas partes, tanto el Tribunal Superior como la Cámara, o de la sala de la que se tratara en el caso concreto, elevaban el expediente a la Corte. Así fue que la Corte tenía una serie de causas, más o menos ciento y pico, que fueron las que, digamos, que resolvió en el caso Ferrari con Levinas, en otras 14 causas remitiendo a esa, creando la doctrina que conoceremos como la doctrina Levinas o de Ferrari con Levinas. Bueno, que es lo que un poco nos ocupa en este momento. ¿Qué dijo la Corte en el caso Ferrari con Levinas? Retoma lo que venía diciendo desde casos anteriores, desde Corrales, y vuelve con ya hace 30 años que está la Constitución Nacional y no se avanza en esto del traspaso de competencias, y vamos a avanzar nosotros, vamos a resolver nosotros, dice la Corte, y a partir de ahora, de las sentencias que se dicten con posterioridad a esta fecha, el Tribunal Superior de la Causa, previsto en el artículo 14 de la Ley 48, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la Corte está diciendo que a partir de esta doctrina, para llegar a la Corte Suprema de Justicia por una cuestión federal, las partes deberán necesariamente pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que igual que todos los tribunales de provincia, en función de la doctrina establecida en los precedentes Estrada y Di Masio, tendrá que expedirse primero sobre la cuestión federal que se le plantea y recién allí se va a poder recurrir a la Corte en los casos en que haya una cuestión federal. Entonces estamos en un momento en el que digamos, pretorianamente la Corte establece un procedimiento, establece un criterio que no es el traspaso, porque no podría hacerlo, por supuesto, de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que establece un salto en el procedimiento y dice, bueno, estos tribunales son tribunales locales, son tribunales con competencia ordinaria, aplican el derecho común y en consecuencia, antes de llegar a la Corte, sus sentencias deben ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia. Esto genera, obviamente, incertidumbre porque obliga a los litigantes a cambiar de código y de procedimiento en la mitad del río, ¿no? En la mitad, o sea, una vez obtenida una sentencia de Cámara, la única manera de llegar a la Corte eventualmente es a través de un recurso que está previsto en el orden local, en la ley 402, el artículo 113 de la Constitución establece las competencias del Tribunal Superior de Justicia. Entre esas competencias se establece la de entender en los recursos cuando se está en juego la interpretación de la Constitución local o de la Constitución nacional. Entonces, hay un recurso que se interpone en 10 días desde que se dictó la sentencia que viene a discutirse, que debe interponerse ante el tribunal que la dictó, que el tribunal que la dictó tendría que o tiene que sustanciar la causa, es decir, dar traslado a la parte contraria, resolver, y si lo deniega, las partes pueden, dentro de los 5 días de la denegatoria, acudir en queja al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, es decir, ya presentando un recurso directo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Bueno, como es de público conocimiento,
las cámaras, todas las cámaras nacionales se han pronunciado en contra de este fallo Levinas. Hubo pedidos de revocatoria de la decisión y de suspensión ante la Corte, presentados tanto por la Defensoría Nacional como por la Asociación de Magistrados, etcétera, a los que la Corte ya con su actual composición, no porque la curiosidad, no con su actual, sino con sin Maqueda, porque lo curioso es que el fallo, no curioso, pero lo difícil también es que el fallo Levinas y los otros 14 que se dictó la Corte el último día hábil de diciembre del año pasado, fueron dictados por la Corte con solo 3 jueces, puesto que el doctor Rosenkrantz votó en contra, y uno de ellos, Maqueda, se jubiló, o sea que cesó. Eh, pero la Corte con 3, o sea, Rosenkrantz fue parte de la mayoría, porque si no, no hubieran podido dictar sentencia, para rechazar todos los recursos eh, que se interpusieron contra la sentencia de Levinas y las otras 14 dictadas en esas causas. Entonces, así las cosas, parecería que este criterio va a quedar, por lo menos por ahora, y bueno, el tema es cómo se procesa esto en este periodo en el que algún día también hay que resolver el tema del traspaso, pero bueno, eso es una decisión política que evidentemente dependerá del Congreso de la Nación y de bueno, la legislatura o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente tendrá que aceptar el traspaso, pedirá fondos, si es que hay, bueno, y si no hay fondos igual tendrá que aceptarlo. Pero bueno, me parece que el tema jurídico ahora, que puede ser de interés de los litigantes, tiene que ver con qué hacer en este periodo donde no hay un código nacional, el Congreso de la Nación no dictó ninguna norma y tienen que aplicar, eh, o si quieren, digamos, recurrir sentencias, no pueden ir directamente vía Rex, sino que necesariamente, con lo que dijo la Corte, tienen que eh, agotar la vía con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Que, bueno, que hay mucha confusión, que las partes que se presentan desde el 2025 se han presentado, o sea, febrero y marzo, ya hay 181 recursos, va más, hay como 200 y pico de recursos presentados en el Tribunal Superior de Justicia, aplicando la doctrina Levinas. De ellos 181 son del Fuero del Trabajo, ambas partes han presentado, eh, con confusión, no confusión, como probando todas las variantes posibles, presentando recursos al mismo tiempo en un lado o en el otro, eh, para no perder ninguna vía y porque el recurso de inconstitucionalidad por ahora hasta ahora, todas las salas de todas las cámaras, tanto civil, comercial, penal y de casación penal, lo rechazan in limine, con lo cual ya la sentencia es ejecutable, eh, porque la interposición de la queja no interrumpe el cumplimiento, digamos, no suspende los efectos de la sentencia dictada. Entonces, también es cierto que eso genera que por ahí presenten un recurso extraordinario federal para poder tener, mientras se sustancia el recurso extraordinario, sí que la sentencia no se cumple. ¿Qué se puede esperar, digamos, desde lo jurídico, no desde lo político, no sé, pero desde lo jurídico, qué ventajas podría encontrarse una vez que el sistema se aceite? Los porteños no estamos acostumbrados a tener esta instancia, pero cualquier persona que litiga en provincia, sabe que
siempre está, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia tiene siempre que conocer, tiene una instancia más, digamos. Acá estamos acostumbrados a que está muy cerca el Palacio de Justicia y entonces se ve como que, uy, tengo una instancia más, instancia que tienen en cualquier provincia. Eh, si bien ahora va a haber problemas durante un periodo, hasta que, porque tiene que ver con el cambio de sistema, que no es un impedimento, pero el Tribunal Superior quiere tratar está tratando de poder tener el sistema LEX, el sistema nacional, está gestionándolo con el Consejo de la Magistratura de la Nación, mientras tanto trabaja en el sistema o en otro sistema local que se llama EJE, que requiere la registración para poder hacer las quejas, pero una vez que se superen estos problemas, lo cierto es que el Tribunal Superior tiene plazos para dictar sentencia, a diferencia de la Corte, plazos que cumple, y tiene también, y lo hace, que resuelve el tema de fondo, salvo que sea una cuestión de hecho y prueba, en cuyo caso evidentemente no lo remite nuevamente si declara la arbitrariedad de una sentencia por mala apreciación de la prueba, etcétera. El Tribunal Superior remite las actuaciones a la Cámara que dictó la sentencia o a otra, a esa sala o a otra para que dicte nuevas sentencias. Pero si no, en general, el Tribunal Superior se pronuncia sobre las cuestiones de fondo. Veo de todo lo que llegó, el grueso de las presentaciones que han llegado al tribunal en el último tiempo tienen que ver con, relacionadas con el fuero del trabajo, tienen que ver con los intereses. Y bueno, no puedo jurarlo, pero el tribunal en otros casos de empleo público, en otros casos que ha resuelto muchísimas veces, el tribunal fija criterios. Eh, eh, Resuelve esas cuestiones, con lo cual luego habrá que ver, hasta ahora no hubo, en todas estas quejas no hubo, hubo pocas resueltas, se resolvieron, las que vinieron de la Corte ya están todas resueltas, rechazándolas por cuestiones de que no hay sentencia definitiva, por cuestiones de que no había cuestión federal, pero no o sea, el problema podría suscitarse si un día el Tribunal Superior hace lugar a una queja y a un recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia reforma o manda a dictar una nueva sentencia a las cámaras nacionales, ¿no? Ahí ya hay que ver qué sucede. Hasta ahora no ha sucedido eso, supongo que va a suceder en algún caso, y ahí que en el caso concreto hay que ver qué posición asume, porque ya no es una declaración genérica, sino que en un expediente en concreto si cumplen o no cumplen con lo que el Tribunal Superior resuelva en ese caso. Eh, yo no sé si esperar Estamos ya en el tiempo, le agradecemos, doctora, su exposición. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Massa y luego seguramente ya tenemos algunas preguntas o algunos comentarios, así que seguramente después vamos a volver y quizás usted le quedará alguna idea más para completar o para acompañarnos en su exposición. Eh, bueno, está el doctor Miguel Massa, creo que es más conocido por todos, el doctor Massa, pero formalmente lo voy a presentar. El doctor Miguel Massa es abogado, doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex juez de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, autor de libros y publicaciones. Miguel. Bueno, muy buenas tardes. Qué lujo estar en esta asociación, aunque sea de manera remota, para tratar este tema que es de tanta actualidad y de tanta importancia institucional y para los litigantes. Se puede encarar este tema desde muchos puntos de vista. Yo me planteé 5 interrogantes que me parece que permiten atravesar el problema. La primera pregunta que me hice es si es válido que la ciudad autónoma de Buenos Aires tenga sus propios tribunales, porque como todos sabemos, ya se ha dictado la ley creándolos, ya se ha llamado a concurso para cubrir sus vacantes,
con mucho éxito, prácticamente toda la matrícula de abogados se ha anotado. eh, y mi respuesta es que sí, yo creo que desde el punto de vista constitucional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en su pleno derecho de crear tribunales locales de todos los fueros. Más allá de si esto es conveniente, si no es conveniente, si va a generar algunos problemas de implementación, pero creo que esto es innegable. Pese al estatus tan híbrido que se le dio a esta ciudad autónoma, que parece ser una provincia, pero que no lo es una ciudad autónoma donde radica el gobierno federal, equiparable al Distrito Federal de la Ciudad de México, a Washington, D.C. en Estados Unidos, pero ahora con mucho, ahora bueno, ya hace unos cuantos añitos, con facultades casi idénticas a las provinciales. Entre paréntesis, para los más jóvenes, un exceso. Los porteños lo único que queríamos era poder elegir al jefe de gobierno, pero fuimos por poco y nos dieron muchísimo. Lástima que todo teoría lo que nos da, ¿no? En la práctica no es tan así, pero bueno, creo que esto es innegable. Ahora bien, en base a las dos constituciones, la nacional y la, y la de la ciudad, la segunda pregunta es si la Corte actuó correctamente al dictar la resolución que dictó en el caso Ferrari León contra, perdón, sí bien digo Ferrari León contra Levina Gabriel. Y creo que no. Y el plenario de la Cámara Civil, cuya dureza no solo no comparto, sino que creo que, pese al enorme respeto que me merecen casi todos los jueces que firmaron, creo que es inapropiado en una organización piramidal, jerárquica, como es el Poder Judicial, y justamente contra la cabeza de ese poder del Estado. Corte Suprema es más que un tribunal, es uno de los tres poderes del Estado, y me parece que no es correcto el modo en que en que la Cámara Civil se expresó en orden a lo que hizo la Corte. Como yo no tengo ahora ataduras, doy una opinión simplemente como abogado que opina. Y creo que la Corte no tenía facultades para hacer esto. La Corte no legisla, no puede legislar en materia de competencia. Cuando resuelve cuestiones de competencia, lo hace aplicando o interpretando y aplicando las leyes competenciales que dictaron las legislaturas respectivas, Congreso de la Nación o la legislatura de cada provincia, según el caso. Pero la Corte no puede crear pretorianamente nuevas leyes o reglas de competencia. No se puede, a mi modo de ver, entender que esta no es una norma de competencia, sino de distribución funcional, como cuando la Corte decide, sí, con facultades, trasladar personal de un juzgado federal a otro juzgado federal o a otra provincia, porque esto sí forma parte de su potestad de superintendencia. Pero establecer las reglas competenciales sin norma, y en este caso con norma en contra, me parece desacertado. Además, me pregunto por qué la Corte hace esto. Si me gusta el activismo, me acuerdo cuando la Corte, con muchas vitaminas y energía, emprendió con el tema de la limpieza del riachuelo. El plazo, ¿se acuerdan que el presidente Menem le había dado a una señora de apellido Alzogaray para que limpiara el riachuelo? Creo que ya se venció. La Corte en los primeros tiempos hizo mucho para que esto ocurriera, hasta que un día dijo, bueno, no podemos hacer más, reconocieron cuál era su límite. Eh, Acá la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se mete a hacer esto? ¿Quién se lo pedía? ¿Qué necesidad de los ciudadanos y habitantes de la ciudad pedía esto? Absolutamente nadie. Me parece muy extraño. Tanto así que cuando se produjo el conflicto de competencia entre la Sala A de la Cámara Civil y el Superior Tribunal allá en el 2020, yo tenía la fuerte convicción, y lo dije en un artículo que publiqué, o que me publicó Editorial La Ley, allá por el 2020, que tenía la expectativa de que la Corte le iba a dar la razón a la Cámara Civil. Evidentemente me equivoqué, pues la Corte hizo lo contrario. Yo no entiendo por qué. Si no era una necesidad de la ciudadanía, que debería ser lo que orienta a un juez o a varios jueces a decidir, eh, empiezo a sospechar entonces que la finalidad de la Corte ha sido otra, ha sido resolver un problema de otra naturaleza. Y me pregunto si era el momento para resolver ese problema.
de la subsistencia de una justicia nacional, de un traspaso, el efecto que produce la creación de los tribunales de trabajo locales. Y me parece también equivocado, dicho con mucho respeto, ¿no? Casi todos los ministros de la Corte me merecen muchísimo respeto. Eh, ¿Por qué justo cuando la Corte está por perder su integración, su grupo de firmantes, hacer tomar una decisión tan trascendental? Y la prueba está el enojo que hay con el juez Maqueda, gran juez, un juez con mayúscula, por haber firmado esto cuando ya había sacado las cosas de la oficina prácticamente. Me parece esto muy raro, me hace mucho ruido, porque la Corte Suprema toma esta decisión y por qué la toma así, apresuradamente. Podría haber esperado a que se integren nuevos o nuevas personas a la Corte como para tomar una decisión con una mayoría más compleja, más completa, además, y no así. Pero, repito, yo creo que la Corte actuó mal, interpreta mal su rol, eh, y desoye lo que dice una ley vigente. La famosa ley 25488, creo que es, yo la conozco más por los muchachos que la redactaron, los jóvenes políticos, Snopek, Eugenio y Cafiero, Cafiero abuelo, por supuesto, que hablaba inglés, creo, que en todo caso, esa es la norma que dice que por ahora la justicia nacional subsiste, que tiene garantizado su funcionamiento dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que todo lo que pueda cambiar lo supedita a otra ley o a acuerdos. Y esto no ocurrió. Y si a la Corte le preocupan tanto las leyes que no se cumplen, los compromisos que no se cumplen, ay, podríamos todos ustedes y yo hacer una lista bastante extensa de cosas que las constituciones prometen y que no están cumplidas. La Corte podría legislar en esa materia. Por dar un ejemplo, el derecho laboral. El 14 bis habla del derecho a la participación en la ganancia, según la reglamentación que se dicte. Desde 1957 para acá han pasado 68 años. Bueno, a lo mejor una mañana de esta los jueces de la Corte deciden, cómo el Congreso es moroso o el Poder Ejecutivo es moroso, yo voy a dictar reglas. Mm, Los jueces tendemos, y ahora me incluyo porque es una autocrítica, a exigir que se nos respete la independencia frente a los embates o avances de los otros poderes. Bueno, el Poder Judicial también tiene que respetar las competencias de los otros poderes. Y si efectivamente la ley Snope-Cafiero no se complementó, no se cumplió esas expectativas, bueno, esta es una mora del Congreso. Y tanto es así que la propia Corte, cuando esta saga que recién contó la autora Tadei, comienza, y sobre todo me acuerdo la fuerte declaratoria en Corrales, eh, si lo intimó, si lo emplazó al poder político a hacerlo, me parece que era un reconocimiento de que la Corte no tenía facultades para hacer esto. Yo decía recién que me parece que la Cámara Civil no ha respetado la jerarquía del órgano superior. La verdad es que si uno lo lee, yo a medida que la leía tenía miedo de llegar al final y que dijera, por todo esto le pedimos el juicio político. Y esto no me parece correcto porque afecta a la organización. El Poder Judicial está muy desprestigiado. Hace poco, mi muy querido amigo Mario Adaro en la Corte Mendocina hizo un intento de saber cómo veía la ciudadanía mendocina a la Corte. Una Corte muy buena, que además tiene una energía en las cosas modernas, va en avanzada, y los resultados fueron pavorosos, pavorosos. Todos sabemos los problemas que tiene la justicia y que la gente no tiene buenas expectativas al respecto. Me parece que faltarle el respeto a la Corte, alzarse contra la Corte, eh, no es ideal para favorecer el respeto a una autoridad tan importante y que ha jugado un papel históricamente relevante en nuestra materia. Por dar un ejemplo, la ley de riesgo de trabajo 24557 era un esperpento y fue la Corte la que con sucesivos fallos puso las cosas en su lugar y fue escuchada por los poderes políticos, que la cambiaron. Ahora bien, del otro lado está el traspaso.
que desde los años 90 que se viene hablando. Cada gobierno parece que entre su agenda de cosas más importantes tiene traspaso de la justicia. Y otra vez me hago esta pregunta. ¿Cuál es el apuro por sacarse de encima a la justicia nacional? ¿Cuál es el apuro por traspasar? Si el Congreso no tuvo ningún apuro, no lo ve factible, no lo ve necesario, ¿cuál es el apuro para que cada gobierno quiera traspasar a los jueces? ¿Qué tienen de malas? Hace poco éramos venerados como jueces federales. La Corte decía, están equiparados. De pronto, dice, no, no, son distintos. Está bien, por la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus reglas. El traspaso, me parece que, si bien jurídicamente es posible, es impracticable. No hay manera de hacerlo. Por eso, por lo menos 3 gobiernos han desistido de ese camino. Pareciera que este no lo va a transitar, ese camino, porque apuesta a lo otro, a crear tribunales locales. Pero entonces el problema del traspaso sigue latente, porque si la ciudad creara, además, la justicia civil y comercial de la capital federal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etcétera, etcétera, es como que hace ruido, que hace esta estructura nacional en paralelo. Y no se puede resolver. Hay cosas que en la vida no se pueden resolver, salvo con una ayuda que siempre sirve, que es el tiempo. Con mucho tiempo esto se puede resolver. Por ejemplo, si ahora los tribunales de la capital o de la ciudad autónoma empezasen a funcionar y lo hicieran muy bien, y esto es todo un tema, las autoridades muy bien intencionadas, ministro de Justicia de la ciudad, y todo su equipo, piensan que esta justicia va a andar muy bien porque va a estar dotada de todos los mecanismos y medios electrónicos, bla, bla, bla. Ahora, lo que no saben es que van a tener miles y miles de expedientes en el curso de un año y que los juzgados que crearon no van a alcanzar, salvo que hayan comprado a la NASA o a las grandes empresas electrónicas sistemas de inteligencia artificial, el gran sueño del doctor Ricardo Dibur. No hay manera de evitar que en un par de años el tribunal esté colapsado. No hay manera. O sea que no veo tan claro que este tribunal va a ser muy maravilloso. Pero pongámosle, como diría un funcionario multiuso muy conocido, con un poco de fe, de esperanza y de optimismo, que sí, que empiecen a funcionar, funcionen bien. Bueno, quienes inicien demandas van a tener la doble posibilidad de iniciarlas en la justicia nacional o en la justicia local. Y solo la van a elegir si efectivamente funciona muy bien y muy rápido, y si sus criterios son similares a los que manejó hasta ahora la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital, que ha sido muy de avanzada, muy progresista, etcétera, a veces criticada justamente por eso. Entonces, con el tiempo se podría establecer con ley, no por decisiones judiciales, una progresiva disolución de órganos nacionales que se vayan tornando innecesarios. Tenemos alguna experiencia heterodoxa en los 90 de traspaso de personal de la justicia nacional, del trabajo, por ejemplo, al fuero comercial o al fuero previsional para ayudar. Y tenemos también el antecedente de 10 juzgados que el Congreso los creó como juzgados del trabajo de las nacionales y luego pasaron a ser de la Seguridad Social. Así que se podría hacer desde el punto de vista legal. ¿Por qué digo que es impracticable? Porque la justicia nacional no es una creación del año pasado ni del gobierno anterior. La justicia nacional existe prácticamente desde la organización nacional. No se puede eliminar así como así. Es como decir, no nos sirven más o no los queremos más. Y la verdad que no es justo. No es justo. Claro, ningún gobierno quiere planificar nada a largo plazo, salvo su propia permanencia o reelección, ¿no? Pero después lo demás, no, todo tiene que ser ya y vaya, si lo estamos viendo en la actualidad, todo ya, no podemos esperar. Pero ese camino es de fracaso. ¿Cuál es el camino? Bueno, instar al Congreso Nacional a que modifique la ley Cafiero, la 24.588. Pero mientras la ley esté vigente, yo entiendo que esa ley, porque es reglamentaria de la Constitución Nacional,
garantiza la sobreviva de la justicia nacional. Por eso creo que lo que resolvió la Corte es doblemente equivocado, por falta de jurisdicción para eso y porque está violando lo que dice una ley derivada directamente, perdón, directamente de la Constitución. ¿Qué hizo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? Se alzó contra la resolución de la Corte, como las demás cámaras, pero con mucha prudencia. Por empezar, no opinaron sobre lo que había hecho la Corte, si estaba bien, si estaba mal, no dijeron nada. Hicieron algo muy práctico, ¿no? Vamos a interpretar el artículo 155 de la ley 18.345 y en base a esto sostienen los jueces que la firmaron que su alzada no es la Corte local, sino la Corte Nacional. El efecto de esto es como el del humo del cigarrillo cuando uno anda en moto, ¿no? Porque la Corte va a revocarle esto, o le va a decir que esto es inaplicable, porque para eso es suprema la Corte, no hay nada que hacerle. Me hace, me hace ruido que uno diga me alzo, es la Corte Suprema. Porque con ese criterio mañana las cámaras podrían oponerse a un fallo de la Corte que establezca una regla, por ejemplo, en materia de intereses, que la Corte hoy está tapada de miles de expedientes solamente con ese tema, y que a la Cámara no le gustara lo que la Corte resolvió. Bueno, esto sería un escándalo institucional y no puede ocurrir. La Cámara del Trabajo, me parece, fue respetuosa, expresó su disenso con esto, sin calificar, sin adjetivos, con un argumento interpretativo de la ley. En resumen, y simplificando, sintetizando lo que dije, creo que la Corte se ha equivocado. Y además ha dictado una regla, que esconde una norma jurídica, en definitiva, en un estado de gran debilidad, porque la mayoría que firmó ya no existe. Y si se integrasen a algunos presidentes de cámaras federales ante una nueva necesidad de expedirse, no sabemos qué puede llegar a pasar. Además, muchos se podrían excusar, porque cuando uno lee bien el plenario de la Cámara Civil, ve como aprendíamos cuando estudiábamos en la secundaria, el sujeto tácito, ¿no? Hay un elemento tácito en ese plenario que es la defensa de la justicia nacional. Como que parece que esto fuera más importante que todo el otro tema. Me parece muy peligroso caminar por estos rincones. Creo que la Corte, además de no haber tenido que hacer esto, si lo quería hacer, debió haber esperado que la Corte se completara, se consolidara, porque tampoco tenemos certeza de hacia dónde va esta Corte. Fíjense el modo en que votó el juez recién incorporado, que fue una sorpresa para todos. Imagínense qué desgaste sufriríamos todo el Poder Judicial, todo, y el prestigio de la Corte, si dentro de un tiempo, ante un nuevo planteo, la Corte con García Mancilla o sin él, con una jueza o con lo que quieran, cambia este criterio, se apoyan en el voto del doctor Rosenkrantz y deja sin efecto esto. Sería un papelón, porque cambiar el criterio en materia jurisdiccional, si bien en una anterior integración se resolvió que el artículo 30 del LST, bla, 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 bueno, pero un cambio de esta naturaleza, yo creo que sería un papelón. Y cuando, en general, los jueces no saben, no sabemos, yo no fui a la Corte, por supuesto, pero tengo claro que la Corte ejerce poder, como dije al principio, es mucho más que un tribunal. La Corte, los jueces en general no tienen visión política de las cosas, salvo los que hacen política desde el Poder Judicial. Pero a mí, por ejemplo, me enseñaron mis maestros que para hacer política hay que ir al otro lado. Uno tiene que resolver cada causa. Y como no saben, no sabemos hacer política o tener una mirada política a las cosas, a veces se caen en ciertas ingenuidades. Yo creo que todo esto es un papelón. Por suerte, esta es una discusión que en general no le importa a la gente, y este es el primer elemento por el que digo, la Corte no debió haberlo hecho, eh, y que además va a generar, y esto lo adelantaba la doctora Tadei, un caos que ya se está empezando a presentar, porque cada Cámara defiende su interpretación, se niegan a enviarlo al Tribunal Superior, la Corte se los devuelve, no se los devuelve, se los envía en un paquetito de vuelta, se los envía a la Suprema Corte de la Ciudad,
los abogados y las abogadas no saben sin plantear un recurso, dos, otro más. Yo a algunos les digo, hagan tres porque también podría intervenir el tribunal de la AFA. En este país todo es posible, ¿no? Eh, en un país que vive al margen de la ley, como dijera Carlos Nino, esto ayuda a a la peor configuración de nuestra vida institucional. Las peleas del poder legislativo ya sabemos que son así, las potencia eh, la instantaneidad que hay hoy para filmar, transmitir, pero toda la vida se han peleado en el Congreso, se han retado a duelo diputados en algún debate parlamentario, pero esto no se veía así en el Poder Judicial. Me parece realmente una pena. Bueno, yo quería decir esto y ahora, por supuesto, vamos a lo más rico de esta actividad, que es las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, doctora Tadei, Alejandra. A ver, algunas preguntas. Eh, Se las doy a los dos la pregunta. El Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, entonces, como dicta sentencias, ¿tendría facultades para interpretar cuestiones de derecho común? Sabemos que va a tener en realidad un análisis de aspectos constitucionales, pero ¿podría meterse o ahí habría algún antecedente? Quizás es una pregunta más específica para la doctora Tadei, algún antecedente de haber incursionado en temas de derecho común. Algo habló de empleo público recién la doctora. No sé quién de los dos quiere Si quiere, desarrollar. Alejandra, sí, bueno, sí, el tribunal interpreta derecho común desde su creación. Todos los juzgados interpretan derecho común. Cualquier juzgado de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires también interpreta derecho común. Es decir, se pueden aplicar leyes locales en la materia específica, pero el derecho común, no solo porque, digamos, en lo que lo está más cerca, más allá del nombre, de si eso no es una provincia, pero tiene un montón de facultades de jurisdicción y el artículo 75, inciso 12 de la Constitución dice que el derecho común se aplica sin en desmedro de las jurisdicciones provinciales, sino porque en realidad no se puede juzgar, no se puede aplicar derecho sin interpretar el derecho común, sin interpretar las normas del Código Civil, del Código, es decir, así el tribunal esté aplicando un artículo, bueno, ni que hablar en penal que tiene traspasado delitos, pero en cualquier materia, de hecho, hay muchísimas veces que aplica la ley de contrato de trabajo. No digo ya las normas generales de cómo contar los intervalos de tiempo, cómo contar la prescripción, cómo entender que un pago satisfizo o no cumplió una obligación. Es decir, el derecho común se aplica para juzgar todo, cualquier cuestión. Y aún cuestiones específicas, hay relaciones entre el gobierno de la ciudad o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires con sus empleados, en donde se aplica la ley de contratos de trabajo y por supuesto los tribunales de la ciudad aplican derecho común. Siempre aplican derecho común, no por levinas, aplican derecho común porque el derecho, si no, o sea, es la base de todo. Sin perjuicio de que pueden aplicar alguna norma local en la materia específica, por ejemplo, en la ley de empleo público, pero todos los principios generales y los otros están en el derecho común, en el Código Civil y Comercial, y se aplican, siempre los aplicaron, y los interpretaron y los aplicaron. me parece que quien preguntó eso lo hace pensando en que la Corte Suprema cuando interviene no interpreta derecho común, aunque a veces lo ha hecho, como en el artículo 30, por ejemplo, o a veces lo hace de un modo encubierto, ¿no? No, tal y tal interpretación es arbitraria, así que quédese con la Mm. otra. Claro, evidentemente quien pregunta esto se está preguntando si el Superior Tribunal de la Ciudad puede interpretar la ley de contrato de trabajo, y ojo, porque esto tendría efectos sobre los plenarios, por ejemplo, que Exactamente, es un temazo. Además, me exactamente. parece, Es la ahí Suprema Corte tiene facultades casatorias, ¿verdad? Como la el Corte de la Tribunal No, Provincia. Superior, estás hablando. no, el Tribunal Superior, bueno, por supuesto que interpreta el derecho común y podría interpretar la ley de contratos de trabajo y podría revocar lo que ha decidido un plenario, en teoría. Sí, sí, porque es el superior tribunal y si le llevan el caso, y sí, para conocer, una cosa es que para conocer
el Tribunal Superior, para conocer su competencia, está acotada a que se le presente un recurso donde esté en juego una cuestión constitucional local o federal. O sea, si no hay cuestión constitucional local o federal, no tiene por qué, no entienden el caso. Pero sí, la parte que recurre aduce que está en juego, o sea, que esa interpretación del derecho común viola una norma constitucional, por ejemplo, porque es discriminatoria o porque lo que fuere, por supuesto que va a juzgar, va a aplicar la Constitución y va a reformar, y va a eso, sí, sí, lo hace. Claro que siempre para poder entender tiene que venirle, eh, me parece que la Corte Suprema de Justicia es distinto porque es un tribunal federal, entonces solo revisa la cuestión federal. Aquí, si a raíz de tiene que ser una cuestión constitucional, puede ser una cuestión constitucional local, y si a raíz de esa cuestión constitucional tiene que interpretar el derecho local, lo interpretará. Sí. Siguiendo un poco con el comentario que hace Miguel, si se consideraría el Tribunal Superior que se estaría afectando el derecho de propiedad en función de lo que puede llegar a ser la base de cálculo del 245, y si la gratificación por el bono anual es base de cálculo, aun cuando se toma en cuenta que el desempeño individual de los trabajadores, que hay un plenario de la Cámara en ese sentido, podría llegar a revisarse un plenario de la Cámara. En definitiva, es algo muy casuístico lo que estoy dando un ejemplo cualquiera, pero en definitiva daría pie, por lo que vos mencionás, a esta hipótesis. O sea, porque entiendo, y no es una reflexión, pero es un comentario, pero entiendo lo que plantea Miguel, lo que se plantea en el fallo, pero en definitiva hay administrados de justicia y hay partes en todo esto donde de alguna manera esto demora más, genera más incertidumbre y hasta hace quizás plantear situaciones que hasta ahora el criterio de la Cámara era algo, y capaz que con esto por lo menos uno no sabe cuál es el criterio del Tribunal Superior. Entonces se iría al Tribunal Superior hasta para saber si ratifica el criterio de las cámaras, ¿no? O sea, y como dice Miguel, se llenaría de expedientes la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es un comentario el mío, ¿no? Aprovecho que un poco tengo el micrófono, pero hay otras preguntas. A ver, eh, nos preguntan, ¿qué sucede si la Corte ratifica el fallo Levinas a partir de la nueva composición, con el nuevo integrante? Vos mencionabas un poco, Miguel, el tema del nuevo integrante de la Corte. Creo que la Corte algo ya dijo en ese sentido, posterior o sea, ya no integrándolo, no estando ya Maqueda, ¿no? En cuanto a que al contestarle quizás al plenario de la Cámara Civil. No sé si querés comentarlo en ese sentido. ¿Querés contestar vos ese punto? Bueno, yo creo que no cambiaría nada. O sea, se mantendría esta situación. A mí la que me preocupa, y a la vez es una esperanza, es la contraria. Supongamos que se integran dos jueces, o un juez y una jueza, como debería ser, y cambia la mayoría, porque de los tres que firmaron quedaron dos. Los otros tres son una incógnita. Ya nos demostró García Mansilla su absoluta independencia para resolver. ¿Qué pasa si ante una nueva petición o ante un conflicto jurisdiccional que ahí sí, de competencia, que ahí va a tener naturalmente la necesidad de la Corte de expedirse, pero estos tres forman una nueva mayoría? Me preocupa porque sería, como dije antes, un papelón. Este no es un criterio de interpretación de una norma, bueno, lo pensamos dos veces y ahora lo vemos distinto. Es como decir, cambio de rubro, tenía una pizzería, ahora pongo una boutique. Es una cosa impresentable ante la sociedad. Tengo la esperanza que no ocurra, porque creo que el costo es altísimo. La En Corte el tiene fondo, ya ¿eh? La Corte tiene 85 causas que se fueron Sí, remitiendo por el Tribunal Superior, claro, las tiene las viejas, digamos, ¿no? Porque cuando claro, resolvió Levinas, supongo por el apuro, además por la fecha, resolvió Levinas y 13 más. Y le quedaron 97, qué sé yo, las claro. tiene ahí. Las tiene ahí, parecería que las van a resolver, no sé, García Mansilla, no sé si García Mansilla integra mayoría, o si integran con los jueces, con los presidentes de las cámaras federales. Bueno, no sé, eso ya es futurología. Yo Esto creo es que sí va a mantener ciencia el ficción criterio. judicial. Pero bueno, no importa, eso no lo podemos decir, ¿no? El tema es que esta es la situación actual. Ujú. Sí. ¿Qué pasa con aquellos casos? Otra de las preguntas es,
¿Qué sucede donde la Cámara Nacional de Operaciones y Trabajo sabemos bien que tiene materias federales, temas de sindicatos, temas de encuadramientos sindicales? ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Cuál sería el Tribunal Superior en este caso? ¿Se aplicaría el caso Levinas o no se aplicaría el caso de Levinas? ¿Qué opinan en este punto? No sé, Miguel, si ya lo Alejandra. estuviste analizando. Alejandra. Sí, hubo un caso que si la Cámara juzga porque ya es una cuestión, ahora hay uno en trámite del que no puedo hablar, que es un tema que se presentó en feria, una cosa que hubo en feria, pero el Tribunal Superior tuvo oportunidad de expedirse en un caso donde la Cámara que llegó en queja, aplicando, o sea, con ese criterio antes del fallo Levinas, allá por el 22, creo, eh, donde se discutía una sentencia en donde la Cámara de Comercial actuaba en función de una ley federal, aplicando una cosa de seguros relacionada con una compañía de seguros, con una cuestión de caja de ahorro de Tucumán, era por una norma, y el Tribunal Superior dijo que no, que cuando los tribunales nacionales ejercen competencias federales, luego habrá que afinar el lápiz y ver cuándo, ¿no? Pero yo entiendo que hay algunas competencias que ejerce la justicia del trabajo que son federales, digamos, y no parece, y entonces allí no es el Tribunal Superior no puede entender, el Tribunal Superior entiende en materia de derecho ordinario, no de competencias ordinarias y no que no quiere decir que no se expida sobre la cuestión federal, que es distinto, ¿eh? La cuestión federal es otra cosa, pero Exacto. la competencia, si viene ejerciendo una competencia federal, bueno, después hay que discriminar qué se considera, ¿no? Pero podríamos decir que el derecho colectivo del trabajo no tendría por qué intervenir el Tribunal Superior, a mi modo de ver, por ejemplo, si esa es la materia y otras específicas. Sí, el tema es que ha venido el Estado Nacional ahora al Tribunal Superior, lo cual ya es es rarísimo, ¿no? Pero en estos Mm. casos, porque parecería que tampoco, cuando litiga el Estado Nacional no tiene por qué ir a la jurisdicción local, pero también en febrero de este año ha presentado recurso de queja el Estado Nacional ante el Tribunal Superior. Es un caso atípico, pero lo ha hecho, por las dudas. Eh, Eh, sí, Mar- una pregunta. Sí, perdón, Miguel. Marcelo, Sí, no, sí, yo quería perdón. agregar, a mí me Sí, parece perdón. que las competencias de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en materia sindical, por vía del artículo 62 de la Sí. 23.551, no es derecho federal. El hecho de que sea aplicable a todo el territorio no lo convierte en federal. La Corte, como nos lo recordó a nosotros en Castillo, Ángel Ah, Santos contra Cerami Alberdi, el derecho federal es el derecho que hace a la organización nacional, a las cuestiones que competen a la República. Eh, no me parece que este sea el caso. Si bien puede siempre ser. que se habló de esto, ya en los 90 se hablaba de crear cuatro juzgados, dejar cuatro juzgados como Ujú. federales, y creo que una sala, pero yo considero, a tenor de la posición de la Corte, que la ha resuelto en muchos casos, yo he tenido ocasión de vincularme más al caso por el caso Castillo y los que vinieron, caso que llevó al Congreso a modificar las reglas de procedimiento y de competencia en riesgo del trabajo por la 27348. Yo creo que no es derecho federal, que puede dar lugar a cuestiones federales con la distinción que hacía recién la doctora Nelly, por supuesto, pero que en sí no es derecho federal. Y ahí hay una distinción muy sutil, que muchas veces la pasamos por alto, entre el derecho federal, propiamente dicho, cuya constitución es de muy pocas leyes. ¿Mm? Eh, Ley de narcotráfico, ley de ciudadanía, ley de estupefacientes, y el derecho nacional. Eso me parece que implica entender que las decisiones que dicta la Cámara en esta materia han sido producto de que, como en el materia gremial, como todos ustedes saben, hay un contenido político muy fuerte, creo que el Congreso ha querido que esto esté en manos de un órgano central, especializado, etcétera, pero creo que no habría ningún inconveniente en que estas cuestiones sean resueltas por los tribunales locales. Por ende, creo que una resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en materia del recurso del artículo 62 va a ir al Supremo Tribunal de la Ciudad. Me parece a mí.
Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Por lo menos así lo veo Este, yo, como decía un famoso sí, sí. periodista deportivo. Está muy referencial últimamente. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandra, le permite tiene facultades para revisar decisiones de tribunales inferiores, o sea, tiene lo que se llama el certiorari como facultades propias. Entiendo que por lo que vos has desarrollado, si yo te seguí bien en tu exposición, entiendo que sí, que puede hacerlo siempre y cuando estemos hablando de una afectación de un aspecto constitucional, en lo que es el tema cuestionado, ¿no es cierto? Las competencias del Tribunal Superior, que están en la Constitución, en el artículo 113 y después en la Ley 7, eh, le establecen al tribunal que conoce en materia de recursos cuando está en juego la interpretación de una norma constitucional Ujú, local o federal. Es decir, no, el tribunal no tiene esta facultad casatoria del derecho local de la ciudad, que sí tiene ujú, la Corte de la Provincia, entiendo yo, de Buenos Aires. Ahora, sí, el tribunal cuando resuelve la cuestión. Resuelve la cuestión, a menos que sea un tema de hecho y prueba y que entonces corresponde volverlo el tribunal puede dictar la ujú, sentencia, además la ley dice que dicta la sentencia, revoca y dicta cuando se expide sobre el punto, sí, pero no es que no casa la justicia local, no es que ante diferencia, no establece cuál es el derecho local si no hay un juego, una cláusula constitucional. ujú. Perfecto. Alejandra, ¿sabés si hay algún antecedente donde se haya cuestionado la validez constitucional de la Ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires respecto de lo que pudo haber sido el alcance y haberse excedido las facultades al pretender modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? No, ¿Sabés si ha habido algún antecedente en ese sentido que haya sido cuestionado? Obviamente, en este caso, no sé, de algún antecedente de la Corte misma, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que capaz que haya sido de conocimiento del Tribunal Superior. Es una pregunta que se hace, la ¿no? Corte sí, ha revocado sentencias del Tribunal Superior, pero no por la inconstitucionalidad de su propia ley, no, 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 Ujú, ujú. no. Eh, bueno, hay una pregunta es ¿qué sucede con las causas en las etapas de ejecución mientras se sustancian las quejas ante el Tribunal Superior de Justicia? Entiendo que estamos hablando de una sentencia de Cámara donde interponen solamente el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechaza ese recurso y se va en queja. Entiendo que no suspende la ejecución, es como toda instancia de queja, ¿no es cierto? Es No, así. la regla es que la interposición de la queja no suspende la ejecución, se puede pedir aduciendo algún motivo y excepcionalmente el tribunal resuelve primero que nada, inmediatamente resuelve el pedido de cambiar el efecto, eso sí, inmediatamente Ujú. se presenta, el tribunal resuelve el pedido del efecto y si se justifica porque la cuestión es insusceptible de reparación ulterior, etcétera, el tribunal puede suspender. Como excepción, la regla es que no suspende. Pero Ok, la ley le da la facultad de suspender excepcionalmente, o sea, de que la queja suspende el efecto. Si lo pide ok, la parte y lo justifica. sí. Una pregunta quizás para los dos, en función de que Miguel ha sido parte de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo. Con motivo, a partir de este caso Levinas, ahora, ¿quién tiene las facultades de superintendencia dentro de lo que es la Justicia Nacional del Trabajo? ¿Cambia la doctrina Levinas en lo que es la superintendencia que tenía hasta ahora la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo respecto de lo que es el Poder Judicial en lo que es laboral Qué o buena no? pregunta. Yo creo que no. Yo también Digo, coincido. ya hay una gran preocupación, por ejemplo, con algo peor para lo institucional que eso, que es qué Consejo de la Magistratura tendría que intervenir de ahora en adelante.
Yo creo que eso no cambia, que la Corte lo único que hizo fue crear una regla competencial en materia Ujú, recursiva, por ahora, ujú, ¿no? No sabemos qué puede llegar a ser. Entonces, eso no se modifica. Quiere decir que las decisiones de superintendencia siguen siendo de la Corte Suprema, lo cual ayuda a crear un complejo híbrido. O sea, ujú. mis sentencias de la Cámara no me las no tengo, no van a la Corte, van al Superior Tribunal. Ahora, un pedido de licencia extraordinaria no va a la Suprema Corte de la Ciudad, sino a la Corte Federal. Eh, La verdad que no cierra, pero creo que la Corte no ha transferido eso. Ojo, lo puede hacer por acordada. La Corte podría, por una mera acordada, es más, no recuerdo los términos del reglamento actual, no sé si no lo puede disponer la presidencia. Yo La Corte coincido. muchas veces ha delegado o ha transferido estas cuestiones de superintendencia, que a veces son muy importantes, así que creo que lo puede hacer la Corte, pero no lo ha hecho hasta ahora. Creo que solo modifica una cuestión de entendimiento recursivo. Yo coincido con esa visión, por supuesto. Por otra, coincido totalmente, no tiene nada. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia no tiene facultad de superintendencia para nadie, porque los tribunales inferiores de la ciudad, la superintendencia la ejerce el Consejo de la Magistratura y las cámaras. El Tribunal Superior de Justicia está separado, no tiene relación, digamos, de superintendencia ni de nada con el resto de los tribunales llamados, mal llamados inferiores, digamos, porque eso es el Consejo de la Magistratura de la ciudad. Y además, yo quiero decir que las constituyentes de la ciudad de Buenos Aires se preocuparon especialmente de la sensibilidad de los jueces en este punto, y en la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la ciudad, donde se faculta al gobierno a celebrar convenios para el traspaso de la justicia al Poder Judicial de la ciudad, especialmente dice que los jueces que sean transferidos conservarán su inamovilidad y jerarquía, y los que hayan sido designados antes del convenio pueden ser removidos solo por los procedimientos y jurados previstos en la Constitución Nacional, sin perjuicio de que las autoridades convengan otra cosa. Pero en principio, aún en el supuesto de traspaso, no parecería que cambiara, por ejemplo, las cuestiones respecto de las sanciones y la remoción. Se preservaría eso. Otra pregunta es, a partir de este caso, de esta doctrina del caso Levinas, ¿se podría llegar a plantear un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia por retardo injustificado de justicia en causas que tramitan en foros nacionales, ya no a la justicia del trabajo, sino en otras cámaras nacionales? ¿Podría llegar a admitirse en este caso? ¿Qué opinan, Interesante porque Alejandra? se vincula perfectamente con lo que acabamos de analizar, ¿no? Mm, Porque en los recursos de queja por retardo de justicia hay una cuestión disciplinaria eh, encapsulada. Eh, sí, Yo creo que no, que el Superior Tribunal ok. de la Ciudad, a la luz de lo que resolvió la Corte Federal, solo es Ujú, competente para analizar los recursos extraordinarios. No tiene otras facultades ujú, por ahora transferidas. Me parece que es ok. así. No pondría las manos en el fuego, pero Alejandra. me parece que es así. Bueno, tampoco, no pongo las manos en el fuego, pero entiendo que es un recurso local que no tiene sanciones, o sea, en el peor de los casos comunica al Consejo de la Magistratura. Ujú, Sí, sí, sí. En la práctica no ha sucedido nunca porque cuando está bien interpuesto, porque a veces las partes presentan un recurso este recurso local de queja por denegatoria cuando en reemplazo de otro recurso y entonces no funciona, ¿no? Cuando no les gusta la sentencia y se les vencieron los plazos o cosas por el estilo. Pero por ejemplo, cuando es de retardo, cuando es porque se han vencido los plazos para expedirse de un tribunal siempre local, el Tribunal Superior, lo que sucede es que ante la presentación de la queja hay un pedido de informes, que es el primer trámite, si se pide, resuelven, con lo cual no pasa nada, no pasa de ahí, nunca ha tenido avance.
eventualmente podría tomarlo y comunicar al Consejo de Magistratura de Nación. Pero a mí me parece que no va a suceder, que no va a pasar esto, porque no se trata de esto. Hay bastantes temas más complejos para resolver hoy por el Tribunal Superior de Justicia, como por ejemplo cómo sustancia los recursos de inconstitucionalidad, porque hasta ahora los recursos, como los recursos de inconstitucionalidad son denegados in limine, no tienen el trámite previo previsto en la ley 402. Entonces, hasta ahora lo que resolvió el Tribunal Superior fue rechazar quejas que entendió que in limine también, que estaban muy mal, que no estaba demostrada la cuestión constitucional. Pero en aquellos casos en los que le vea color, por decirlo de alguna manera, o piense que sí está esbozada la cuestión constitucional, el Tribunal Superior va a tener que correr, y lo está empezando a hacer, correr traslado del recurso, o sea, sustanciar todo lo que no va a repetir el procedimiento que hizo en Levinas antes, sino que va a sustanciarlo en sede del Tribunal Superior, va a correr traslado a la contraria para que se conteste, y luego dará vista al fiscal, y dará vista, creo que también va a dar vista al fiscal, por ejemplo, de la Cámara del Trabajo, si el caso es del trabajo, y luego al fiscal del Tribunal Superior. Si tiene todos estos problemas que tienen sus dificultades prácticas, no son imposibles, pero tiene algún tema. No creo que se meta con una queja por denegación. Bueno, dejé para el final una pregunta que estaba antes, pero dice así, respecto del rol de los profesionales del derecho, ¿cuál consideran que será ante esta situación institucional? Yo no sé si quiere preguntar si tiene que cambiar de profesión el profesional del derecho, si tiene que llamar a una persona que le tire cartas y saber qué puede llegar a pasar en todo esto, o cuál puede llegar a ser la situación. Entiendo que parte de la premisa de tener que, ¿cuál es el rol? Primero explicarle a su cliente que ahora tenemos una instancia más y que no sabemos cuánto va a tardar y cuánto puede llegar a plantearse o qué se puede llegar a plantear en todo esto, porque claramente queda planteado un grado de dudas o de incertidumbres o de falta de información de cómo sobrevienen los hechos. Pero bueno, los dejo para que cada uno de ustedes dé su opinión en lo que pregunta acá el colega. ¿Me repite la pregunta? Respecto del rol de los profesionales del derecho, ¿cuál consideran que tiene que ser ante esta situación institucional? ¿Qué hacer como abogado ante esto? Estudiar. Interponer recursos, plantear todo lo que tengas que plantear, pero bueno. Estudiar, informarse, siempre tenemos que aprender algo, ¿no? Yo, por ejemplo, al final no lo hice. Yo iba a meter un amparo en el juzgado Ramos Padilla, que es muy generoso, para que me paren, no me obliguen a invocar las normas del Código Civil y Comercial, que no las conozco todavía de memoria. Yo durante años aprendí Código Civil de Vélez, podía hablar del Código Civil, si está, que el 953, que el 1071 o 1113, y me lo cambiaron. Entonces, podía ponerme a llorar o, y bueno, empezar a leer a los civilistas y a ayornarse. Ese es el único consejo que le puedo dar, que estudie. Como decía el decálogo del abogado, estudia, estudia, estudia. Un abogado o una abogada que no estudia es cada día menos abogado o abogada. Estas cosas nos pasan constantemente. Sí. No hay otro, me Quizás parece. Si no, como dijiste vos, que ponga una ferretería o un negocio. para una ferretería no, que es mucho, es un capital enorme que tenés que poner. Si es una buena ferretería, es un capital enorme. No, no, no. No, yo decía una Proponele otra mala cosa, ferretería. pobre hombre. Pero, a ver, lo que digo con esto es, un poco es, esto genera mucha incertidumbre. Claramente uno tiene que interponer un recurso, tiene que interponer el otro recurso, tiene que tratar de ir en queja, plantear la queja como corresponde ante el tribunal, plantear la cuestión federal, porque no deja de ser una instancia. Entiendo que las resoluciones y las admisiones de los recursos de inconstitucionalidad tampoco son tan libremente, no es una tercera instancia ordinaria, que no pensemos eso, sino que realmente es algo muy restrictivo y con un análisis de la cuestión federal importante. En eso, Alejandra, te pido tu parecer. Pero en definitiva es, ¿y después de esto qué? O sea, preguntamos, ¿sigue la ejecución o no sigue la ejecución? O sea, todo esto genera una suerte de, por lo menos, incertidumbre que esperemos que se aclare. Y como bien dijiste, Miguel, esperemos a que con la nueva conformación de la Corte se ratifique el caso de Levinas o no se ratifique, pero cuanto antes.
y no que estemos todavía en danzas y en un limbo en todo esto, ¿no? Así que no sé si Alejandra querés comentar un poco cuál es, un poco, no sé si estadísticas, pero más o menos con qué criterio el Tribunal Superior admite las quejas, ¿no? O los recursos de inconstitucionalidad. Bueno, sí, yo también creo que la Corte tendría que, lo antes posible, resolver, aunque sea todos los recursos que tiene allí planteados y símil Levinas, hasta con la nueva integración, así queda más claro si este es un criterio definitivo o fue un espasmo de último día del año pasado. Las partes sí tienen, yo entiendo que si yo fuera abogado de parte presentaría el recurso de inconstitucionalidad, o sea, contra una sentencia desfavorable donde le vea la cuestión constitucional, porque no hay tercera instancia, ¿no? Hay que plantear la cuestión constitucional, plantearía el recurso de inconstitucionalidad ante la sala que dictó la sentencia dentro del plazo de 10 días y ante su rechazo iría en queja al Tribunal Superior. Y no me olvidaría que la queja al Tribunal Superior lo primero que, bueno, está previsto todo en la ley 402, hay un libro de jurisprudencia del tribunal, la página del Tribunal Superior de Justicia es tcjbaires.gov.ar, allí hay jurisprudencia del tribunal, se publican todas las sentencias, está todo. El criterio que fue fijando el tribunal es muy parecido al que para admitir y para los requisitos de los recursos, muy parecido, es igual al de la Corte, la ley 48, mutatis mutandis, pero es más o menos lo mismo, los requisitos del recurso y los requisitos de la queja. No se olviden, hay que poner mucho énfasis en la queja, que lo primero que hay que discutir es la sentencia o la resolución que denegó el recurso. Hay que discutir primero eso y luego sostener el recurso, pero hay que discutir fundadamente la resolución denegatoria. Y el tribunal, bueno, sí, es restrictivo, por supuesto, en materia de, si no, no ve la cuestión constitucional, no tiene requisitos formales, no tiene renglones, no tiene carátula, esas cosas no, pero en cuanto al fondo, sí, hay que plantear la cuestión constitucional, hay que plantear el caso. Fíjense que hay constitución local, ¿no? Que si bien tiene consagrado más o menos los mismos derechos y garantías actuales a nivel de la Constitución nacional, por los tratados internacionales de derechos humanos, en su momento era más garantista la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, podrían encontrar todavía algún resquicio de alguna cuestión que vulnere la Constitución local, con lo cual se podría ampliar un poco el margen de la cuestión constitucional. Pero sí, si está bien planteada y hay una cuestión constitucional, el tribunal abre. Por supuesto que es un porcentaje de casos muchísimo menores al total que recibe. Una pregunta, Alejandra, es, ¿ya podemos saber cuál es el criterio? ¿Hay algún antecedente respecto a cuál es el criterio de pautas de actualización que ha considerado el Tribunal Superior ante lo que es el tema de ajustes de capital histórico? No, Aunque no sea un tema laboral, por supuesto. No hay antecedentes. no, no hay antecedentes. No, no. En la ciudad hay muchos casos de empleo público. eh, en muchos casos, bueno, si llegan cuestiones relacionadas con la ejecución de la sentencia, pero que no se habían planteado originariamente, en fin, no podemos decir que ha habido que hay criterios claros en eso porque no se plantean tampoco, no se han planteado. Mm. Bueno, no hay más preguntas, estamos en un horario bastante razonable. Eh, eh, Primero agradecerles, si me permiten hacer un aplauso simbólico para ustedes. Muchísimas gracias. Su exposición ha sido más que enriquecedora para todos. Han contestado todas las preguntas, por lo menos que pude haber leído. Le pido disculpas si alguno no le pude haber dado la posibilidad de poder desarrollarla mejor, porque obviamente la estoy leyendo y me puedo haber equivocado. Así que les agradecemos a todos, Alejandra especialmente por haber sido invitada, Miguel también.
porque sé que tuviste un pequeño contratiempo y sin embargo estás, y fueron muy claros, les agradecemos mucho y les agradezco a todos en nombre de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo esta actividad. Buenas noches. Chao, buenas noches. Ya, buenas noches, gracias por la invitación. Adiós.